Bueno, ¿qué tal? Continuamos Hola con nuevamente. Los siguientes continuamos dos temas de con lo del que es la curso, presentación que ahora sería de el Cradle to siguiente Cradle, tema que de se la llama cuna a la ciclo de cuna, vida del y producto. el ciclo de vida de un producto. Y les Muy bien. comento, Entonces, brevemente, no me no, quiero extender no hay demasiado de como por un sí tal, porque ha sido hay bastante muchos largo lo que modelos es de ciclo de el vida video del anterior. producto. ¿Sí? De hecho, Voy a ser mucho vamos a más empezar a ver conciso esta esta vez. vez. Bueno, tenemos, ¿Qué este es es el el ciclo de esquema vida del completo producto? como tal. Pero Es una antes de herramienta que entrar en evalúa él, fases asociadas al les producto, quiero identificando, preguntar una cosa. cuantificando el uso de materia y energía Aquí hasta los vertidos en el entorno. O sea, dice, va hay desde el una postura principio, entre que es los un recursos, análisis como desde todos el sabemos, hay principio de recursos que donde son, nace la todos materia los prima de recursos nuestro son producto, limitados, pero hasta la hay posturas deposición distintas en lo que o se refiere a reutilización materiales. de En nuestro materiales, hablo producto, de materia más allá prima del que uso del pudiera mercado. ¿Qué servir pasa para cuando alguno ustedes u otro ya lo producto. utilizaron, lo Entonces, por tiran, ejemplo, pues la materia o qué prima, no cosa se sé, le del hace dulce, pues es después el azúcar de de que dónde ya su viene, pues primer función de la caña fue de dónde obsoleta? viene, del campo. Ujú. Con Si el no fin de hay determinar el impacto que agua, produce si en no el hay medio tierra, ambiente, no hay caña, por lo con el tanto no hay objetivo de azúcar, por lo evaluar tanto no hay y dulce. llevar a la ¿Sí? prácticamente Vamos a ir estrategias desde allá. de mejora Hay ambiental. que entender también otra de las cosas. Nosotros como estamos haciendo ¿Qué productos pasaría, es por ejemplo, hay necesario que recursos que sepamos se cuánto van a dice durar, son impacto van a irreemplazables, como tener por tanto ejemplo en el la vida de agua, las personas y hay como quien en la dice vida de también que los que esos ni no se siquiera lo acaban, sino conocen que y no cambian lo de forma, compraron. ¿no? Digo, la ley ¿Sí? de la Hasta materia ha ese sido grado esa, tenemos que que la pensar. materia no También obviamente se tiene que destruye, ver con sino que se el, transforma. Y ¿cómo se llama? La aquí, parte pues bueno, la ecológica, idea la es que parte los sustentable, ponga un de poquito a que los pensar en productos ello. también ¿Qué tal si vayan los recursos no siendo escasean, sino requeridos los estamos utilizando de una con manera tal vez el poco tiempo de eficaz? vida ¿Sí? necesario, A final de cuentas, no más, no no sé si han menos, porque escuchado si es de que cualquiera lo de que las para dos alguien es una puede basura, ocasionar que literalmente contamine, para alguien ¿sale? más Entonces es es un tesoro. punto un Entonces, poquito ese engorroso, un pensamiento poquito es difícil de continuo en encontrar el cuando diseño estamos y haciendo es esto. Afortunadamente, un bueno, punto esto ya de lo vista, comenté. un punto para ¿Cuál pensar es así como que un esquema y general de lo que profundizar es el un ciclo de poquito vida? más en lo que sería, Aquí tenemos, por ejemplo, pues todo lo que tenga que ver con recursos, decimos el ¿vale? diseño, ¿no? Que Y es eso donde pasa ayuda la a hacer la producción punta de realmente lanza para otro tipo de ficticia de lo que pensamientos, es y esos pensamientos son los que el vamos a modelo, empezar lo que es a lo que ver es nuestro producto. Sí, a Aquí lo es mejor no lo donde estamos aprovechando de justamente una manera empieza todo el eficaz, los ciclo. recursos que sí ¿Por qué? tenemos, Nosotros o los recursos que decidimos sean y renovables, incluso los designamos recursos que de qué va a estar consideremos hecho basura, cada ¿sí? producto. Entonces, bueno, Podemos esa tener sería una injerencia postura y y es de la que hecho quiero que la ustedes también deberíamos tener vayan para poco a ver qué poco procesos son pensando los que un se poco van a más. ocupar, ¿sí? Automáticamente no O son cómo se van a suficientes los adaptar recursos, al claro que no, proceso de porque producción necesitamos seguir que creciendo y tengamos en ese como momento las personas para crecen, aprovechar, se ¿sí? requiere Ese proceso más de producción, que es lo que productos en viene abajo general, ¿no? justamente Productos también, de todo tipo, es, todos pues tienen, también como eso me humanidad interesa, ¿no? ¿Qué tenemos la ciclo de vida necesidad de lleva? tener O sea, cuánto se ciertos gasta, cuánto satisfactores. Por tarda, ejemplo, cuántos pasos en tiene, la se puede pirámide hacer de más Maslow, ¿no? No sé rápido, si ustedes la han se da escuchado, que mantenimiento, no se implica da que mantenimiento, ¿por qué sean los importa? Pues alimentos, porque si no el se da dormir, mantenimiento, el producto más sale más sucio hasta que deja de el salir y entonces descanso, deja de todo producir eso, la como empresa. que sentirnos Tenemos que apreciados ponernos por ello, ¿no? Y entonces eso hace nuestro, que trabajemos nuestras varias mejor playeras, y eso ¿no? hace Como que si fueran produzcamos más. varias Si producimos camisetas más también, de la empresa, gastamos más de recursos. diseño, Entonces, del cliente. no Entonces tenemos que siempre tenerlas todas los como recursos son diseñadores insuficientes, junto a nosotros para ¿sí? que no Sino que tengamos o no bajo podamos qué perder la noción de características son. alguien Les decía yo que nos ahorita esté faltando al momento de la unas reglas, ¿no? planeación del diseño. Eh, Luego viene de lo lo que que los es la productos se distribución. transforman, la materia se La transforma. distribución es Por lo una vez que tanto, ya tenemos un nos han producto dicho terminado, mentiras, ¿no? eso de que, No hay ¿sabes qué? Pues ya suficientes sé cómo recursos se en va a el mundo envasar, ya para sé que va a ser de garantizarnos a aquí todos un estándar de al vida extranjero, como pues el que entonces sí estamos necesita llevando un ahorita, embalaje, que ¿sí? tenga un Y empaque, eso que tenga un sí se envase, pinta, o y sea, se entonces ya ve tenemos que los irlo cambios viendo cambio como para climático, que exportación, incluso muchos ¿sí? han negado, Con que incluso características muchos legales, dicen con que no es características necesariamente de que físicas, sean hechos por el hombre, reconocibles de la sino que marca, de la también estaban siendo filosofía, todo esto, progresivos por la misma pero evolución de la también a la naturaleza. Ahora distribución sí, a de, eso le tiene que ver hasta aumentamos el transporte, que porque nosotros cómo lo estamos hacemos haciendo un llegar daño justamente al en siguiente el punto, medio que es el ambiente, cliente. pues Si es específicamente si local, hay un pues mayor entonces a lo problema. mejor Más en aún, bici, si es más si lejos, no sé, nosotros unos somos los 60, que 70 provocamos a kilómetros, a lo nivel mejor ya puede ser indirecto, los diseñadores, de moto, que este tampoco problema. se La recomendaría tal mayor vez mucho, cantidad de problemas hasta de automóvil, ¿no? abastecimiento
Entonces, agua, ya tendríamos que ver, es por incluso algunas tuberías pudiéndose tapadas, es a por dar la contaminación necesidad de de que, la oye, ¿sabes misma, qué? Pues necesito llegar a por China. medio de Pero no envases, urge, entonces podemos decía yo llevarlo por también mar. el video pasado, De los aquí hasta que microplásticos lleguen 2 existen meses, ya en el suelo, nos filtran con el ahorraríamos agua y demasiado. esos De son hecho, los que los se viajes por toman mar son los, mucho más seres económicos, vivos. pero tardan ¿Sí? mucho más. Es una También no cadena contaminan esto, tanto y no sin es tan embargo, sí sencillo contaminan, como obviamente, pero si mucho hay, no menos hay, que tal vez los de aire. vamos a Porque dejar de hacer hacer esto, llegar ¿no? un Porque también producto producir a final de cuentas vía aérea necesitamos hacia productos, otro lugar, pero no es demasiado de una caro, manera incluso para irresponsable el como medio hemos ambiente, venido por haciendo todo hasta lo que se ahora. gasta de Muy bien. combustible. Ahí es donde todo llego el avión, aquí hasta a la ley de la llegar a conservación de la destino, ¿no? energía. Entonces, todo este tipo de Dice cosas la son las que postura, tenemos que ir esta tipo involucrando. de postura, Y luego, que la lo más cantidad total de importante energía para es un un ciclo de sistema vida. aislado, Se ¿qué se mantiene hace constante después? La en el persona tiempo llega, y solo lo cambia abre, su forma. lo Es decir, utiliza, no sé, en se un año ya lo desperdicia, está tirando. digo, no se O gasta ¿qué son las simplemente, opciones ¿no? que como No se diseño desaparece le esa damos? energía, Habíamos sino que dicho se que las transforma en 3 R's alguna otra encajaban más. aquí. Ya habíamos Dice dicho aquí que la son las energía 4, utilizada en ¿sí? acción, Pero es la esa energía ganada última en pues otra es más bien acción para relacionada, saber cómo inversamente qué proporcional qué normalmente, decía políticas Einstein. vamos a utilizar nosotros No hay para pérdidas de energía como tirar tal, o para dejar sino que cambian en su un estado. producto, por lo cual sacarlo Si ya de lo esto que es cierto, sería si la se línea, ¿no? comprueba, Estamos reducir, viviendo en una cápsula en lo donde podemos reducir, nada en se dado pierde caso, si no se transforma, ¿sí? lo O que dice la ley reutilizar, de la que materia, sería ¿no? para mí una cosa mucho más Y de bajo valor esa agregado. premisa sí tenemos Si podemos mucho usarlo que en algo pensar. que tenga que ver con el mismo ¿Por qué? producto y que no tenga que Llegamos acá. tirarse, pues obviamente le alarga la vida es una y postura le da un valor agregado que se le conoce tanto al como producto, de a la la cuna a filosofía la de la cuna. empresa y a la misma empresa. ¿Sí? Se llama Cradle a to la Cradle. imagen de todos como Y más bien planeada. para Y no eso tiene que hacerlo ver con más el diseño, largo, ¿no? Les voy a y decir que reciclar más es o cuando menos ya esta postura normalmente ya no es podemos hacer que otra cosa. veamos De hecho, lo todos voy a los explicar un poquito materiales más como un adelante. posible Y inicio. hay La muerte de un materiales que producto pues, simplemente ahora puede sí, ser al el no inicio servir, de pues, otro. la única ¿Correcto? cosa que se puede llegar a Entonces hacer ya vamos con a ellos verlo con más es detenimiento. reciclar. Y Empecemos vamos a ver por el ahorita punto de algo cómo más de ello, surgió. ¿sale? Esto sería un Vamos a ver. esquema muy general, lo que es un ciclo de vida del producto, pero ese es el esquema que todo mundo ¿Qué maneja es en sí Ahora, les voy a presentar esto? Surge de la un necesidad esquema que de, al como menos les mi comentaba mentora, ahorita, saludos, de si alguna aprovechar vez la maestra los recursos Ana Aurora, doctora ya, Ana que Aurora, tengamos nosotros a nuestra disposición. me ¿Sale? enseñó alguna Y vez en lo que fue entre la maestría, esta ¿no? postura, Este es un viene, modelo por ejemplo, que lo que ella, tenemos aquí en Ana Aurora pantalla, Maldonado, que son en general propone. aquí es donde se explica. Y creo que completamente. para mi forma de ver, Del lado está mucho izquierdo más tenemos completo cómo funciona un que ciclo, lo que siempre nos han enseñado biológico. como el esquema, Del lado derecho esquema cómo anterior funciona un del ciclo ciclo de vida, ¿no? técnico. Todo empieza, pues ¿Sí? prácticamente, Entonces vamos a ver. pues, desde Del acá. lado Sí, izquierdo. vayan viendo que tiene varios Entonces, para niveles. empezar están los A ver si lo explico bien y si no, productos orgánicos. orgánicos. Muchísimos. No Muchas piensen ustedes necesariamente en un disculpas. producto como tal, A ver si lo simplemente las explico bien. plantas, los animales, ¿Sí? todo lo que es la empieza aquí, naturaleza, lo que ¿no? sería En el algún inicio de la punto flecha, vive, muere, donde se descompone se y encuentra regresa otra vez a la- base de nutrientes al suelo y de ahí volvemos a generar nueva vida. ¿Sí? Eso es lo que es un ciclo completamente biológico y el ciclo natural de la vida. Ahora, ¿qué pasa acá con el lado técnico? Donde el lado técnico necesitamos y es entonces donde materiales llegamos sintéticos a normalmente este hasta ahorita modelo y bueno, de ya lo que estamos es el cambiando análisis eso, del por ciclo eso de aquí vida, ya viene en la parte que orgánica, donde propone toman de la esto, la que es de mi los mentora, resultados la del ciclo doctora, biológico, Ana Laura algunos Maldonado, materiales que en crudo se dice, le llaman ellos aquí, que dice en para pocas empezar a palabras, hacerlo, se ve un poquito usarlo más complejo, pero como bueno, se lo voy una explicando materia brevemente. prima. Ojalá Entonces, cuando tenemos esa no me materia prima, equivoque, por simplemente ahora sí, con a su nuestra nombre, ¿no? tecnología, por eso es técnica y Empezamos tecnología, prácticamente en donde la terminan transformamos todos y los la productos, transformamos que es en aquí, qué? En justamente. productos. Para Extracción y el procesamiento de consumo materias masivo primas. o el consumo Dense animal, cuenta que somos, esta es la pues, punta de nosotros y la los flecha, animales. ¿correcto? O sea, estamos Y, viendo la dirección, el sentido de las manecillas la del reloj. separación de los De aquí en residuos adelante, que vean qué es nosotros lo que dejamos dice. y cómo se integran Diseño y nuevamente al producción ciclo. del producto. Entonces tenemos ¿Sí? por un lado el ciclo ¿A biológico, qué se que es el refiere natural, y el esto? ciclo técnico, que Aquí, digamos esta es parte artificial, es donde imitando ya un la poco la extracción y parte procesamiento de biológica materias natural. primas terminó. ¿Sí?
Entonces, Y si se dan cuenta es también, lo si que son es los de la observadores cuna, del porque lado cuando hacemos la superior unión en moradito, perfecta de todo tenemos un ciclo, tiempo, un ciclo de nos vida damos del no cuenta uso. O qué sea, tanto aquí es dependemos cuando ya nosotros se terminó de de lo usar biológico. algo, Y es por donde ello empieza a que los volverse a cambios usar de paradigma para eso o para se otra cosa. están realizando ya a nivel diseño. Entonces, ¿qué es lo que Porque tenemos ya no que ver estamos con él? buscando cualquier tipo Empezaríamos por de el A, que producto sería para la partir reducción de de ahí, origen, sino que los si hay productos alguna que forma una de vez que estas materias contaminaban, primas se puedan hacer alguna vez raw menos, materials, que sería como cada vez, sí, eso tiene que materiales ver con la naturales, planeación del materiales diseño como y de la producción. agrestes, ¿Sí? silvestres, Estas campestres, no sé. 3, 4 Simplemente etapas, porque son naturales, diseño y producción, los estamos la buscando extracción ya de y una la manera reducción orgánica son para que el impacto necesarias sea que se menor, vayan planeando ¿sí? desde Y este los punto. productos Y vamos a ir dañen hacia el menos a lado nuestro izquierdo ecosistema, a inferior. los animales, Ajá. y con ellos también a las Vean, plantas. aquí Entonces, empieza ya se vuelve nuevamente, algo de mucho hecho aquí más con este pensado color nos marca la vida que de uso, que es solamente cuando ya se diseñó y producir se de manera produjo técnica como se nuevamente venía o haciendo por desde primera vez un la producto, revolución se industrial reduce de o origen con el vapor y se justamente, distribuye. y Aquí es donde más empieza ya actualmente la vida de con uso la de robótica y con ¿sale? otros más, ¿no? Y ya llegamos al Llegando punto a en dónde, donde pues al si cliente, no hay justamente donde plantas lo que se puedan, utiliza. aquí, Todos por nosotros ejemplo, utilizamos ciertos plantas que no se cuales puedan productos, tomar es como aquí una donde los materia adquirimos. prima, Aquí es entonces donde se pues van tenemos que buscar alguna otra transportando. alternativa. Si Y esa alternativa es depende de aquí orgánica, del pues tenemos diseñador qué mejor pensamos calidad hacer para el de producto, que eso vida se vio en de la esto y planeación, controlamos justamente en mejor la su tiempo de extracción vida. Por eso decía mayor yo, no hay que en lo que es el satanizar diseño y la producción. la ¿Y qué obsolescencia esperamos programada, hacer de porque al este? final ¿Sí? es Vean, el por ejemplo, tiempo aquí de fue la vida de un reducción de producto. origen. Si Esta es la nosotros parte hacemos que involucra no al dure diseñador. tanto, también es Ahora, para la beneficiar al reutilización. medio ambiente. ¿Qué ¿Y quiénes vamos a lo hacer ven? con él? Nosotros, no son ¿Sí? tanto Se ingeniería, puede usar no de son alguna u tanto otra manera el mismo y cliente, entonces porque el que cliente si bien interesa, extienda tampoco es su una vida cosa de que él uso pueda más controlar allá al de lo momento de la que es el producción, uso sino cotidiano somos del nosotros producto, los que por eso tenemos este que como proponer embudo, estos nuevos porque ya materiales estamos hablando de y la a reutilización. través de La esto vida de uso generar un terminaría menor impacto exactamente en ambiental. donde está ¿Sale? esta línea Características punteada, de ¿no? esto. El Ya no debería ir más para allá, pero 100% ¿qué creen? de Somos energía diseñadores renovable. y nos ponemos la ¿Sí? camiseta y por lo Importante, mismo tenemos que hacer porque que si esto hacemos que brinque esto hacia el otro funcione lado, de la misma hacia el lado naturaleza, de, pues entonces no puede estamos ser nosotros el perjudicando a reciclado, la misma, ¿no? puede ser la biodegradación, Limpieza o del agua, ya si no hay mucho más que hacer, el de desecho salida, o sea, e justamente incineración. ¿sí? Recopilar, el esto ha producto. sido un ¿Por qué? problema mundial, lo que es Ahí es donde recopilar, ya no recopilar, podemos hacer mucho más. si La reutilización, digamos, lo que vamos a hacer es darle un conservar uso que no había y tenido aplicar antes, pero se o que sigue el agua siendo sea útil, reutilizable en es pocas muy caro palabras. y muy difícil. ¿sí? Por eso Entonces, también mucho de ahí los pasa a lo que sería el esfuerzos que van a reciclado. El escuchar reciclado lo vamos a moler, lo continuación vamos a justamente deshacer van por el agua. para que hagamos ¿Sí? otra Nos cosa estamos con él. acabando el agua muy ¿sí? rápidamente. No es en lo unos mismo que lugares, y en otros reutilización, está, porque la reutilización no involucra inundándose. procesos. Es decir, ¿Ok? si Responsabilidad tengo social positiva en el un impacto como frasco comunidad. de Y loción, esto es tal por vez de lo decir, más importante. ¿sí? Pues Que me gustó mucho estamos el a frasco punto, y o sea, lo voy a hace usar 20 años, como obviamente maceta. tal vez ustedes Ya casi cuando acabe su realmente vida. no nacieron, estaban Pues chiquitos. perfecto, eso estamos Hace reciclando, 30 años más perdón, bien, pues estamos empezaba una idea reutilizando de tira lo la que basura en es su lugar. el Sí, eso me envase tocó para otra realmente cosa, a mí. tal vez no Y similar, de ahí para pero que acá tiene que ver ya no, por ya lo no cual lo basta pusimos, con ¿no? tirar O la sea, nos basura en llamó su la lugar, atención el envase y sino ya tenía decidimos que ser, darle oye, otro uso alternativo. Pero producto es cuando lo decimos orgánico, reciclado, este producto es cuando vamos a es romper ese un envase y producto vamos a verde realmente, transformarlo o sea, es decir, nuevamente para no que fueron vuelva a ser usados una estación de conservadores, no, procesamiento de no materia están prima. siendo usados Dense cuenta que ahí, eh, en este pues, punto, materiales justamente que empieza el morado sean nuevamente, de que daño, indica impacto que es el o tiempo de impacto vida de no uso. Por lo negativo tanto, a lo que es la del la reciclado, empresa, la la industria. biodegradación, de hecho, Entonces desde el se, desecho, se compra, ¿no? Ya reciclado, estamos buscando biodegradación, este tipo de incineración, productos son y al tiempos inicio, en muy al los que inicio, está muerto realmente el hasta los diseño como tal. criticaban. Ajá, Entonces porque poco a poco no se esto ha está ido ocupando, mermando no como nos si es fuera una útil. gotita de agua en la mente ¿Y es útil las hasta personas de cuándo? la Hasta que responsabilidad llega a ser social. nuevamente una Y materia lo que hemos prima en hecho desde extracción ahí hasta acá y vuelve es a ir empezar el ciclo. profundizando un poco más, ¿Correcto? siguiendo cómo Por estos eso aquí métodos está pueden aplicar mordiendo un mejor a nuestra poquito vida la vida de cotidiana. no uso, porque es ¿Sale? cuando ya dejan El de usarse, material y la y reutilización está o la mordiendo un poquito reciclabilidad, hacia que acá ahorita también vamos a hablar de ello, la parte y la de compostabilidad. la vida de uso, ¿Sí? que es La cuando reutilización del material en en muchas maneras. Vamos a ver se algunos debería de ejemplos desechar. justamente de Si la encontramos un reciclabilidad. reuso, lo podemos ¿Sí? integrar Y nuevamente.
otra, la No sé si compostabilidad, quedó un que se poquito refiere claro, más bien a qué espero yo tanto que se van a sí, degradar la- estos la plásticos verdad, en mi el maestro, mi ambiente, mentor, o qué porque tanto siento yo afecta una que es planta que un tenga esquema mucho mejor tal o explicado cual que los otros y proceso, nos ¿no? Por delimita ejemplo, ya perfectamente en no estas basta líneas solamente con puntiagudas que se deshaga el donde plástico a líneas, 500 años, sino bueno, que tal vez líneas incluso
que se deshaga, no De sé, en un referencia. mes, estando en la tierra, literalmente, ¿Dónde encima está de ella el y que trabajo se de cada humedezca, uno de nosotros? se deshaga, y Ajá. esas Y entonces así es como micropartículas lo no vamos leyendo. Si generen un vemos desde el punto impacto de diseño, a la larga, el A, no solo en la vida de la el B, planta, el sino C, del el terreno D y o de el las E. personas que Si lo vemos consumen, desde a el los punto del animales, usuario, seres vivos que consumen extracción, esta planta. diseño, Entonces distribución, ya va mucho utilización más del por allá producto esta y parte de desecho. compostabilidad, ¿Ok? ¿sí? Ya no es Creo nada y más espero hacer que haya la quedado planta un se vea poquito bien, más sino claro que con ello. el animal que Ahora se bien, coma la planta vamos al siguiente tampoco punto, tenga ninguna afectación. Luego, seguimos con que sería la salud material, el para impacto del el humano siguiente video. y lo ¿Sale? ambiental. Vamos a Pues empezar después justamente es con lo que parte es de, yo creo que que esos upcycling materiales y que no, hasta ecoindicador. entonces, hasta hace unos 10 años pensábamos que se quedaban solamente 500 años en el ambiente para degradarse, ahora nos damos cuenta que a nivel molecular siguen ahí. Entonces llegará el momento en que tal vez tengamos que, pues literal, vamos a tener que revisar este material o desmenuzar el material para obtener, como se hace con el metal de la piedra, obtener los plásticos y de los de la misma tierra quitar poco a poco los plásticos y poder limpiarlos para que lleguen nuevamente a una materia prima y de ahí sigan haciéndose productos o simplemente retirarlos del ambiente, ¿sí? Eso es lo que sería de la cuna a la cuna. Todo lo que ustedes hagan debe de ser, por un lado, verde de origen, o sea que intentemos hacerlo lo más natural posible y al final no quedarnos nada más con que sea verde de origen, sino ir más allá. ¿Ok? Hasta ahí lo voy a dejar con este punto porque viene otra de las partes importantes y más que tengo que profundizar con ustedes en esto. ¿A qué temas son los importantes para el Cradle to Cradle? La contaminación, grandes cantidades de residuos, que es lo que estamos haciendo ahorita, la esclavitud laboral, que también tiene que ver con la parte verde, ¿sí? Incluso hace poco, ¿se acuerdan que les comenté que en la revolución industrial lo que querían era producir, ¿sí? Cualquier tipo de producto que se estuviera haciendo, pero producir en demasía. Pues cuando vemos que el mercado está invadido de productos y que los precios de los productos ya nadie los busca y se van de bajada porque pues como nadie los busca, entonces para que la empresa venda tenemos que bajar los precios, con eso también se bajan los sueldos. Y es por ello que aquí ahorita tenemos algunos ejemplos muy feos de cuando salimos al diseño y nos quieren pagar unos 3,500 pesos al mes por trabajar, ¿no? Ese tipo de cosas son muy típicas de la industria masiva y aún sigue siendo, eh, lamentablemente. Entonces se tiene que buscar de una manera equitativa tanto el tiempo de trabajo como la calidad de producción, porque también esa es otra cosa. Por ejemplo, México es uno de los países que más trabaja. La verdad no tengo ahorita el dato exactamente, pero sí sabe que es uno de los países que más tiempo de trabajo tiene a la semana. Sin embargo, también es uno de los países que menos eh, aprovechamiento de tiempo en ese trabajo tiene. Entonces hacemos mucho tiempo, pero hacemos poco en ese tiempo. Y ese es un problema también que va acarreando. De hecho, si hiciéramos lo contrario, tener una eficiencia mayor en la producción haría que redujéramos el tiempo de trabajo y tuviéramos una mejor calidad de vida. Sí, muy contrario a lo que decía el modelo de Henry Ford, el modelo T, sí, que era justamente la producción en serie sin importar nada, simplemente que el producto quedara listo. Entonces ahora se toman en cuenta el estado del trabajador, la repetición de su trabajo, que esté seguro, que esté contento, o eso es lo que debería pasar, ¿sí? Por lo tanto, no es una cuestión únicamente el ambiente y la tecnología, como es el caso de las esferas de sustentabilidad, sino que también tiene que ver con la parte social y obviamente con la medioambiental. Bueno, el diseño, tenemos estas otras posturas que son del diseño de la cuna a la tumba, que en este caso se refiere a la primer parte del proceso, cuando alguien toma algo, digamos ahora, en este caso la mayoría fue metal y la mayoría fue petróleo, porque son plásticos, entonces, pues fueron a la tierra, sacaron el metal, lo fundieron, hicieron la carcasa de la computadora o del celular que ustedes tienen en la mano, se vendió, se trabajó, al final se desechó
Y cuando hubo este cambio de tecnología, teníamos esta visión apocalíptica de todas las computadoras, porque ya no servían. Y puede que sí sirven, pero la cosa es de que obviamente el tiempo va cambiando y esto ya es obsoleto, por lo cual se tiene que desechar y es ahora justamente la primera etapa, ¿no? El diseño de de la cuna a la tumba es cuando ya se deposita en estos contenedores, en estos basureros, toda esa mercancía. Y después justamente parte de aquí que sea de la tumba a la cuna, porque se vuelve a aprovechar en materiales, digamos, ustedes saben que los chips tienen desde plata, oro y algunos otros metales incluso preciosos también. Este, el plástico se puede moler y se puede reciclar, el metal se puede fundir, el vidrio también se puede fundir. Entonces ya de ahí sacamos de la tumba literalmente estos materiales y los volvemos a reutilizar en algún otro que no tenga que ver. ¿Sí? También tiene que ver con los combustibles y la cultura del monocultivo. ¿A qué se refiere con monocultivo? Por ejemplo, esto era una idea que se tenía hasta hace unos 10 años aproximadamente y que Brasil, por ejemplo, lo estaba llevando muy bien a cabo, o eso pensábamos justamente en el gobierno de Lula. A la fecha ya me quedan un poco de dudas, pero no tanto por el esquema. Creo que el esquema era bastante interesante de la sociedad como parte de regresarle la importancia al campo, ¿no? De que Brasil dejó de producir prácticamente todo eh, y se dedicó a producir específicamente maíz. ¿Y esto por qué? Porque es parte del etanol y entonces el etanol ayudaba a mover los carros o el transporte que también era muy eficiente en ese entonces en Brasil. Por lo tanto, si lográbamos nosotros hacer una cosa similar aquí, el campo revitalizaría nuevamente, cosa que está abandonado. O sea, si ustedes han visto, por ejemplo, el aguacate es muy caro porque se exporta, pero realmente el aguacate aquí, vayan ustedes a Michoacán en un tiempo de cultivo, bueno, de cosecha de aguacate, y se van a dar cuenta de que realmente ellos mismos lo dicen, se echa a perder el aguacate en el suelo. ¿Por qué? Nadie se lo lleva. Y es carísimo en la calle, pero eso es porque, digamos, lo consiguen de lugares que les dan muy caro y están como casados con esos lugares. En cambio, el aguacate que está en lugares un poquito más alejados o que no tienen convenio con otras empresas, ellos prefieren tirarlo a que se pueda ocupar y aprovechar, ¿correcto? Entonces, esto, por ejemplo, haría que ya no se sembrara necesariamente aguacate, sino que vamos a sembrar igual maíz y de ahí poder generar ese monocultivo y de ahí sacarlo como combustible para los automóviles, cosa que también nos ayudaría bastante, ¿sí? Entonces, quiero que también vean otra de las cosas. Esta parte va referente a la energía. Si hablamos de energías sustentables, está la solar, la eólica, la mareomotriz, la geotérmica y algunas otras más, la piezoeléctrica, ¿sí? Que si les interesa, por favor váyanse clavando en ello, porque en ello no está nada más el futuro, sino realmente creo que ya es el presente y que tenemos que considerar. Cualquiera de las que les dije, no todas, todas son útiles, pero no todas aplican para el territorio nacional. Por ejemplo, solo les voy a dar un ejemplo. La solar aplica para todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digo, hay dos tipos de celda solar. Una es la fotovoltaica, que esa es, digamos, la eléctrica, y la otra es la de, ¿cómo se llama esto? Inducción, que esa es la que ven ustedes ahorita, la mayoría de las casas que tienen esto, de induce justamente los rayos del sol, calientan un serpentín que lleva agua y eso hace que esta agua se caliente y entonces ya no gastamos energía. Pero eso es completamente física. En cambio, la otra, que es la que yo creo que tiene más valor, que además también es la más cara, lamentablemente, es una celda que en todo momento va a recibir los rayos UV y los va a transferir en energía eléctrica para que podamos nosotros usar. Esa sí se puede ocupar en todo el territorio. ¿Por qué? Porque es cosa de que nada más haya luz, incluso si está nublado, claro que se recibe menos luz, pero sí se puede aprovechar. En cambio, por ejemplo, la energía eólica solamente funciona en La Ventosa y en Baja California y en algunos otros lugares, ¿no? Como Veracruz me parece también, en Oaxaca, y que son lugares donde
pasa muchísimo aire y solamente ahí sería útil. Lejos de estos lugares, literalmente ese tremenda hélice quedaría parada. Entonces no es tampoco una cosa que se pueda aprovechar siempre y que lo podamos poner donde quiera. Y sí requiere una planeación, pero yo creo que, por ejemplo, en este caso, y en este ejemplo específico del monocultivo, sería una muy buena ayuda a lo que es el campo mexicano y que sería un muy buen desarrollo para esa otra parte que no se ha considerado. Luego, ¿qué tenemos aquí? Productos toscos, ¿no? Esto ya va más en forma a la calidad que tienen los productos como tal. ¿Qué tanto, cómo decirlo? ¿Qué tanto estamos dándole preferencia a algo, a que sea solamente funcional o a que siempre se ha venido haciendo de la misma manera? Entonces, ¿qué podemos hacer de cambio para que involucremos las cosas que estamos viendo ahorita como partes de sustentabilidad? Y la sustentabilidad tiene que ver también con el día a día. El día a día, ustedes saben, ¿no? Desde que desayunan, tienen una taza, que la taza no sea grotesca, creo que es algo que se busca, que la taza que también no tenga nada que contamine, por ejemplo, cuestiones como plomo, que pudieran llegar a tener, ya los artesanos incluso lo están quitando de lo que es la cerámica, cosa que antes era muy común que todo tuviera plomo. Ahorita cada vez van siendo más delicados, más finamente planeados esos productos, además también por la competencia. Sí, entonces, y por lo mismo la competencia hace que mejoremos. Nosotros tenemos que ser competitivos ya con Estados Unidos, con Canadá, por el tema y con todo lo que tenga que ver con el entorno. Por lo tanto, tenemos que ir avanzando con el mercado para que también no nos quedemos atrás y nos volvamos también obsoletos como mercados productivos. ¿Sale? Entonces, esto también importa porque pues, tenemos que movernos a la par. Ahora, ¿por qué lo menos malo no es tan bueno? Vamos a entrar a otro tema que son las 4 R's. Yo creo que ustedes conocían las 3 R's, pero ahorita se está actualizando todo esto, que es, bueno, las 3 R's que es que reducir, reutilizar, reciclar. Esas eran las principales, ¿no? Las que incluso yo también crecí con ellas y les he comentado en algunas ocasiones. Y ahora están pensando también justamente con todo de la cuna a la cuna en ponerle una nueva R que es regular. ¿Por qué? Porque ya no basta nada más hacerlo con materiales sustentables o ecológicos, amigables, ni tampoco con procesos que nos ayuden a no contaminar tanto, ¿sí? Ahora, ¿quién los supervisa? Entonces, si no hay por parte de gobierno un departamento que supervise que todas las empresas tienen que estar reguladas a lo mejor por un ISO 14000 que es de ecología, a lo mejor por alguna otra asociación que diga que y que certifique que estos productos son regulados y que efectivamente están siendo amigables con el medio ambiente de principio a fin, no vamos a poder cambiarlo. Y al mismo tiempo, ustedes dentro de las empresas, cuando estén trabajando, podríamos meterlo como una especie de control de calidad, donde tengamos nosotros también un formato que regule desde los materiales, la materia prima, los proveedores, y que haya contratos que con proveedores que no estén regulados o que no tengamos nosotros las características, no trabajemos. Así también como los procesos, ¿no? O sea, cómo poder eficientarlos con los ingenieros a modo de que, oye, pues no es necesario gastar tanta energía o tener la máquina prendida tanto, o que el montacargas llegue desde el otro extremo de la nave para acá, pues solo para traer material. Entonces todo esto se tiene que ir conjuntando en regulaciones internas como políticas adentro de una empresa para poderlo nosotros ir llevando, ¿no? Como generar una cultura de respeto hacia lo que es el medio ambiente. Y no basta ya, sino que también ustedes mismos, ¿cuánto están gastando de qué? O sea, por ejemplo, desde los cómo diseñan, ya ahorita ya están las tabletas, ya no gastan papel, ya tampoco usan tantos sus plumones, incluso es un ahorro que ustedes se hacen.
tal vez el tiempo de energía de la máquina, de la computadora, cuánto tiempo pasan ustedes pegados a la computadora, cuánto tiempo de eso es jugando videojuegos o viendo memes o solamente socializando, ¿no? El puro prender el celular, cuánta energía gastan solamente para decirle que le quieren mucho a su amigo, bueno, que es importante, claro, pero no en tal vez en la medida a nivel global, ¿sí? Entonces también vayan pensando en que sus modos, usos y costumbres se adecúen a esta forma de respeto, que es justamente la que ustedes, cómo reducen, cómo reutilizan, cómo reciclan y cómo se regulan ustedes mismos a modo de poder ayudar al medio ambiente. ¿De acuerdo? Ahora llegamos a lo que sería el infraciclaje, que es parte de estas 4 Rs, y el supraciclaje. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, el infraciclaje es donde la calidad de un material se reduce con el tiempo. Además, los productos reciclados suelen tener un fin para el cual no fueron diseñados. Esto es importante en varios niveles. Ustedes sacan un producto X, ¿sí? Pero ese producto X, conforme van reciclándolo, entiende ese reciclaje con que se va a moler, otra vez se va a volver a calentar, se vuelve a hacer un objeto, otro objeto, y se vuelve a configurar en un uso distinto, ¿no? Cada vez que ustedes hacen eso hay una pérdida, se llama merma de la producción del material. Y eso cada vez va haciendo que tengamos que meter más material. Entonces, la merma se va deshaciendo, por ejemplo, cuando ustedes hacen un molde y lo separan, las pestañitas esas que van quedando y que luego después como escoria y después que van quitándose, van siendo cada vez más pequeñas y pequeñas y pequeñas y pequeñas, como por ejemplo la piel incluso también. Si ustedes se imaginan aprovechar toda la piel de un animal, pues implica de que, por ejemplo, para zapatos, implica que vamos a tener que recortar con unas ciertas moldes, unos patrones. Por lo tanto, siempre van a quedar algunas pestañitas que no se ocupan. Entonces, ese tipo de cosas se llama merma, ¿sí? Que muchas veces se puede reciclar, pero en la piel no es muy común. A lo mejor piel regenerada o reconstituida es de que se muele y se vuelve a recuperar en otra forma, ¿no? Pero también va haciendo que tengan un proceso de producción que no se había planeado antes y eso eleva el costo y contamina también, a final de cuentas. Entonces vayan viendo ustedes cómo es todo esto, de que no fueron diseñadas las cosas para las cuales las estemos usando siempre. Eso sería también otro punto. Y el supraciclaje, un producto que volverá a ser usado, mantiene o mejora las propiedades que tenía en el inicio, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, bueno, perdón, el cartón de huevo, ¿de qué está hecho? De celulosa, que es como literalmente un papel, ¿sí? De hecho, se fabrica por moler tal vez periódico. Eh, entonces se muele el periódico, se le pone uno como resistol y se vuelve a hacer con un molde, y entonces queda la parte esa como de los conitos que tiene el huevo, y se utiliza en ello. Pero también hay quien lo utiliza, por ejemplo, para aislante acústico, ¿sí? Porque ven que tiene formas diferentes, se pinta, lo ponen como en estudio, ya le están dando otro uso. Pero eso es, digamos, muy bajo, muy del día a día, no es una cosa que genere un gran impacto ambiental, claro. Todos los esfuerzos son necesarios, o sea, desde el más chiquito hasta el más grandote, o sea, la empresa más pequeña, incluso ustedes, si no tiran un papel y lo reutilizan para hacer alguna otra cosa que va a quedar a lo mejor en su cuarto adornando durante 10 años, esos 10 años ese papel no estuvo contaminando en el ambiente, ya es una ganancia. Si es una rayita, una palomita, en la cual nos ayuda a que no se contamine tanto. Y luego, ya una vez que se tira, ¿qué pasa con él? Y todo eso hay que irlo pensando. Cuando ustedes hagan un empaque, ¿qué es lo que van a hacer con él? ¿Se va a reutilizar? ¿Se va a reusar? ¿Se va a reciclar? Ujú. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Correcto? Entonces, siempre tenemos que tener eso en nuestra mente. ¿Para qué? Justamente como lo vemos aquí, que seamos efectivos. Ujú. Y ya van hablando de esa ecoefectividad, eco por ecología obviamente, pero va más allá. Eco significa casa, es la tierra, es nuestra casa, ¿no? Entonces, con la efectividad del funcionamiento con el cual nuestra casa está funcionando actualmente o ha venido durante toda la historia humana, por ejemplo, aquí nos hacemos esta pregunta.
¿qué podemos aprender, por ejemplo, de los árboles? ¿Sí? De dónde toman la energía, cómo la canalizan, cómo la transforman, qué frutos dan y qué desperdicio de eso es lo que queda el suelo y vuelve a fertilizar la tierra donde vuelva a tomar este recurso. Sí es una cosa que si ustedes ya están en esto durante mucho tiempo ya lo han oído, ya vieron que la sustentabilidad entonces no se trata de tirar la basura en su lugar nada más, sino es pensar cómo vamos a hacer que esto pase y cómo nos vamos a asegurar de que lo que estemos haciendo ahorita no dañe el ambiente de generaciones futuras. Ujú. Humanos contra animales. Hablando de ese funcionamiento, justamente de lo que estábamos viendo, esto es lo que hacemos nosotros los humanos, es lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia con los recursos que nos han dado la naturaleza y hemos construido en nuestro ego enorme productos que ocasionan que dañen esta misma naturaleza y con ello a nosotros mismos también. En cambio, los animales, ¿qué es lo que han hecho? Viviendo en la naturaleza, comiendo de la naturaleza, y es formar parte de un ciclo biológico completamente natural, el cual también desde antes de que existiéramos hasta mucho después de que existamos, seguirá viendo. Porque somos parte de esa naturaleza, solo que estamos tomando tal vez caminos diferentes con muchas otras especies. Sin embargo, creo que tal vez tengamos que recapitular y regresar un poco a este camino de la naturaleza como es cruda y real, para que podamos retomar otra vez el sentido de la humanidad y volverlo a replantear, ahora en un nuevo esquema de respeto natural. Ujú. Y por eso justamente es durante toda la historia de la humanidad. Ven, esto nunca, tal vez incluso no sé si sea real, pero la idea es esta, que nunca parezca que haya existido alguna raza que haya acabado con lo bonito de este planeta, ¿no? Que se pueda ver así y se siga viendo así antes de nosotros y después de nosotros. Entonces, con ello tenemos que mover muchas otras actividades, muchas otras esferas y carreras. Tenemos que hacer equipo con muchísima gente, por ejemplo, ingenieros, por ejemplo, arquitectos, como lo estamos viendo aquí en la pantalla, en el lado superior derecho, donde haciendo unión con ellos planteamos un nuevo ecosistema que si bien es fabricado por el hombre, también se ha fabricado de una manera más consciente por él. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos enfocaríamos más bien en que es directamente tal vez el interior de una empresa, algún negocio. Estamos haciendo productos, por lo mismo, hacer productos implica que tengamos que adaptarnos a lo que son los espacios de los arquitectos, las instalaciones de los ingenieros, y podamos convivir y al mismo tiempo generar, proponer nuevos mobiliarios, nueva iluminación, un ambiente que coincida con toda esta filosofía, ¿no? Entonces, digamos que nuestro trabajo es igual de importante que cualquier ingeniero y cualquier arquitecto. Por eso no les recomiendo ser todólogos, sino que siempre acérquense a las personas que sepan de esto un poco para que entre todos vayan construyendo una propia propuesta, ¿sí? Entonces, como ven, no, de la cuna a la cuna no es nada más hablar de desperdicios y de cómo cambiarlos, sino que es un poquito más allá y con impactos de día a día, sobre todo, respetando justamente la diversidad. Dice aquí, no se trata solo de diversidad, sino también de la diversidad de los lugares y de las culturas, de los deseos y necesidades, de todos aquellos elementos exclusivamente humanos. Yo difiero un poquito con esta parte de exclusivamente humanos. Necesidades tenemos todos los seres vivos. Y ya sea, por ejemplo, ahorita estábamos viendo un perro. ¿Sí? Todos los seres vivos tenemos ciertas necesidades. Si van a usar, por ejemplo, un ambiente, si ustedes tienen una mascota en su casa, siento yo que muy difícilmente el arquitecto que la haya hecho pensaba que tenía un animal, que ustedes iban a tener un animal. Entonces,
cómo lo veríamos desde el punto de vista de la mascota, ¿ok? Cómo ella o este animalito interactúa con toda la familia y está bien adaptada a su casa para esta interacción. Yo creo que no. Si lo vemos desde este punto de respetar la diversidad, no solo nos debemos de enfocar en lo humano, según mi opinión, sino a todo aquel ser vivo que nuestra tecnología o que nuestra propuesta involucre. Por lo tanto, bueno, tenemos que, aquí hablando de diversidad, tenemos los más fuertes sobreviven, que son, si se acuerdan, la parte que decía Mendel, me parece, de que Darwin, perdón, pero de hecho empieza desde Mendel, si no mal recuerdo, pero Darwin es el que la afianza, ¿cómo se llama? La supremacía del más fuerte, eh, más del punto de vista natural. El uso de materiales locales y la forma consecuencia de la evolución. Empecemos por los más fuertes sobreviven. En los sistemas naturales saludables y prósperos, los mejor posicionados son los que prosperan. En esto sí no hay mucha duda. A través de la evolución nos hemos dado cuenta de que las personas, o bueno, incluso dense cuenta, digo yo personas, porque hasta en la parte de relaciones afectivas nos ha pasado, ¿no? Quienes no llenan alguna necesidad, simplemente nos alejamos de ellos. Y es lo mismo con la naturaleza. La naturaleza busca a los seres que estén más preparados, más flexibles para poderse adaptar a sus nuevas necesidades en cada etapa. Los que no llegan a prepararse simplemente se van quedando en el camino. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente. Previene problemas de bioinvasión, pues la transferencia de materiales introduce especies no autóctonas invasoras de los frágiles ecosistemas. Esto lo han escuchado principalmente en aeropuertos, tal vez, que cuidan que, por ejemplo, no pasemos alimentos o cuestiones que tengan que ver con la fauna, no, la fauna local o la flora local. Si pasamos, por ejemplo, un té, simplemente pasar un té que no esté en bolsita, porque los de bolsita pues ya están tratados químicamente, ya sabemos que no tienen nada que pueda dañar el ecosistema tal vez, porque ya está comprobado. Pero si ustedes pasan un té de a lo mejor de hojitas literalmente que cortaron de una maceta y en esas hojitas se va una oruga pequeñita y la llevamos a Australia y allá en Australia resulta que esa oruga es asesina de las especies endémicas de allá, pues entonces podemos acabar con esto. De hecho, lo que les comento no es un simple ejemplo. Pasó con ciertos reptiles que alguien llevó a Australia, que creo que fueron unas ranas, y esas ranas estaban acabando incluso con animales allá. Me parece que ganado se las podía llegar a comer porque no las veía y entonces se morían las vacas porque se les quedaba como atorado. Tenían ciertos venenos, se comían la comida de otros animales, entonces se pierde el equilibrio y eso es algo que no podemos controlar una vez que ya está invadiendo, ¿no? Es una especie de epidemia también. Las industrias podrían incorporar la personalización haciendo que los envoltorios y productos se adapten a los gustos y tradiciones. Eso es importante porque se llama un poquito también hablar de proxemia. La proxemia es de cuando ustedes pueden personalizar algo, ustedes lo adoptan y entonces ya no lo tiran. Y esos gustos y tradiciones le dan su valor al objeto, incluso pudiera ser incluso un empaque, le dan un valor distinto. No es cualquier empaque, sino es el personalizado suyo, ya no lo tiran y entonces lo adoptan, ¿sale? Eso también ocurre en los autos, cuando es su primer auto, por ejemplo. De hecho, algo curioso, nosotros ponemos calcomanías para personalizar algunas cosas. Acuérdense tal vez de chiquitos, cómo le ponían calcomanías a todo, tal vez. Y eso porque pues ahora no se las quitan tal vez a sus juguetes o a las cosas que tenían incluso la pared, la puerta. Seguramente por ahí tiene una calcomanía suya porque lo hace nuestro y no vamos a atacar lo que es nuestro. Entonces, si nosotros creamos algo, queremos que tenga esa sensación el cliente de que es tan suyo,
que ni siquiera el empaque va a tirar. Entonces, creo que esa es la idea un poquito con lo que estamos hablando. Y bueno, hablando de ejemplos, tenemos qué es lo que está haciendo ahora Ford, qué es lo que está haciendo ahora Nike, qué es lo que hacen ahora, por ejemplo, en Bogotá, que también en México hay algunos ejemplos, pero nos vamos a enfocar a estos tres de los que estoy mencionando. En Estados Unidos, obviamente intentando paliar un poquito la parte productiva y contaminante de lo que es una línea de producción automotriz, eh, Ford intenta mantener un esquema bajo en contaminantes de principio a fin. ¿A qué me refiero? Desde las formas desde los proveedores que están utilizando, que gasten menos gasolina, que se utiliza, por ejemplo, más energía solar, se aprovecha el agua de la lluvia para regar justamente lo que están viendo ustedes en la planta. Solamente hay procesos necesarios donde se gasta cierta energía todo el tiempo. Pero fuera de eso, digamos que han entrado como una especie de introspección las empresas, y especialmente Ford, que fue la primera que creó este sistema de producción en línea, y está cambiando poco a poco su tecnología para irse adaptando a las necesidades ecológicas actuales. ¿Sí? Si lo hace Ford, imagínense las demás que no pueden hacer. Por ejemplo, Nike también tiene esta parte, como lo estamos viendo, esta es una empresa, digo, es una fábrica de Nike, donde todo lo que ven ustedes adentro está, tanto por luz, está generado vía solar, o sea, están aprovechando los rayos del sol, y al mismo tiempo por agua, están aprovechando el agua de la lluvia para regar lo que es el jardín. Además, también sus propios procesos. No sé si ustedes ubican que están pensando, por ejemplo, no solo Nike, sino me quedé ahorita con Adidas, este, en la generación de nuevos materiales que ustedes pueden imprimir incluso en una impresora 3D ya en casa. Si Adidas está planeando también venderles a ustedes el modelo para imprimir y ustedes ya le ponen el color que quieran, la forma que quieran. Entonces ya no se gasta en transportar el material a la empresa, en transformarlo y de que de la empresa pase una tienda, de la tienda la gasolina que se gaste, ¿no? Y la gasolina que ustedes gasten al llegar a esa tienda, comprar los tenis y de ahí a su casa. Todo esto se empezaría a quitar procesos y al mismo tiempo va a generar que nosotros podamos personalizar más nuestros productos. De hecho, tanto Nike como Levi's y algunas otras marcas tienen en su web lugares para personalizar aplicaciones para personalizar sus propios productos como lo que es el cliente. Claro, esto es un poco más caro porque también involucra que va a ser para un usuario específico, pero al mismo tiempo, hasta que no se haga masivo, va a ser así. Ya cuando se haga masivo, lo más seguro es de que nos llegue un STL para que podamos nosotros imprimirlo en cualquier impresora que ya para entonces podemos tener en casa tranquilamente, como hoy la tenemos las de tinta, ¿no? Esa es la idea y más o menos para allá va la tecnología. Y por último, justamente llevarlo hacia universidades. En este ejemplo lo llevamos hacia la universidad en Colombia, pero no solo ahí, sino ustedes como tal. El estar hablando de esto ya a este nivel es justamente la herencia de lo que es Cradle to Cradle, que fue creado además por, ahí abajo lo alcanzamos a ver, que se llama William McDonough, el creador de la palabra y del concepto, junto con Manuel Braungart. ¿Sale? Por favor, si quieren más saber al respecto, dense una vuelta a este libro, se los recomiendo, y vayan pensando en qué otra cosa podríamos hacer en este sentido. ¿Sí? Llévenlo a su vida diaria. Continuamos con lo que es la presentación ahora de el siguiente tema que se llama ciclo de vida del producto. ¿Qué es el ciclo de vida del producto como tal? Es una herramienta que evalúa fases asociadas al producto, identificando, cuantificando el uso de materia y energía hasta los vertidos en el entorno.
O sea, va desde el principio, es un análisis desde el principio de donde nace la materia prima de nuestro producto hasta la deposición o reutilización de nuestro producto más allá del uso del mercado. ¿Qué pasa cuando ustedes ya lo utilizaron, lo tiran, o qué cosa se le hace después de que ya su primer función fue obsoleta? Ujú. Con el fin de determinar el impacto que produce en el medio ambiente, con el objetivo de evaluar y llevar a la prácticamente estrategias de mejora ambiental. Eh, Nosotros como estamos haciendo productos es necesario que sepamos cuánto van a durar, qué impacto van a tener tanto en la vida de las personas como en la vida de los que ni siquiera lo conocen y no lo compraron, ¿sí? Hasta ese grado tenemos que pensar. ¿Cuál es así como que un esquema general de lo que es el ciclo de vida? Aquí tenemos, por ejemplo, decimos el diseño, ¿no? Que es donde pasa la producción realmente ficticia de lo que es el modelo, o lo que es nuestro producto. Aquí es donde justamente empieza todo el ciclo. Porque nosotros decidimos y designamos de qué va a estar hecho cada producto. Podemos tener injerencia y de hecho la deberíamos tener para ver qué procesos son los que se van a ocupar, ¿sí? O cómo se van a adaptar al proceso de producción que tengamos en ese momento para aprovechar, ¿sí? Ese proceso de producción, que es lo que viene abajo justamente también, es, pues también eso me interesa, ¿no? ¿Qué ciclo de vida lleva? O sea, cuánto se gasta, cuánto tarda, cuántos pasos tiene, se puede hacer más rápido, se da mantenimiento, no se da mantenimiento, ¿por qué importa? Pues porque si no se da mantenimiento, el producto más sale más sucio hasta que deja de salir y entonces deja de producir la empresa. Tenemos que ponernos nuestro, nuestras varias playeras, ¿no? Como si fueran varias camisetas de la empresa, de diseño, del cliente. Entonces tenemos que tenerlas todas como diseñadores junto a nosotros para que no tengamos o no podamos perder la noción de alguien que nos esté faltando al momento de la planeación del diseño. Luego viene lo que es la distribución. La distribución es una vez que ya tenemos el producto terminado, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues ya sé cómo se va a envasar, ya sé que va a ser de aquí al extranjero, pues entonces sí necesita un embalaje, que tenga un empaque, que tenga un envase, y entonces ya tenemos que irlo viendo como para exportación, ¿sí? Con características legales, con características físicas, reconocibles de la marca, de la filosofía, todo esto. Pero también a la distribución tiene que ver hasta el transporte, porque cómo lo hacemos llegar justamente al siguiente punto que es el cliente. Si es local, pues entonces a lo mejor en bici. Si es más lejos, no sé, unos 60, 70 kilómetros, a lo mejor ya puede ser desde moto, que tampoco se recomendaría tal vez mucho, hasta automóvil, ¿no? Entonces ya tendríamos que ver, incluso pudiéndose a dar la necesidad de que, oye, ¿sabes qué? Pues necesito llegar a China. Ah, pero no urge, entonces podemos llevarlo por mar. De aquí hasta que llegue en 2 meses, nos ahorraríamos demasiado. De hecho, los viajes por mar son mucho más económicos, pero tardan mucho más. También no contaminan tanto, sin embargo, sí contaminan obviamente, pero mucho menos que tal vez los de aire, porque hacer llegar un producto vía aérea hacia otro lugar es demasiado caro incluso para el medio ambiente, por todo lo que se gasta de combustible, todo el avión hasta llegar a su destino, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son las que tenemos que ir involucrando. Y luego, lo más importante para el ciclo de vida, ¿qué se hace después? La persona llega, lo abre, lo utiliza, no sé, en un año ya lo está tirando, o qué son las opciones que como diseño le damos. Le habíamos dicho que las 3 R se encajaban aquí. Esto sería un esquema muy general, lo que es un ciclo de vida del producto, pero ese es el esquema que todo mundo maneja. Ahora, les voy a presentar este modelo de lo que es el análisis del ciclo de vida que propone la que es mi mentora, la doctora Ana Aurora Maldonado.
que dice en pocas palabras, se ve un poquito más complejo, pero bueno, se los voy explicando brevemente. Ojalá no me equivoque, ahora sí a su nombre, ¿no? Empezamos prácticamente en donde terminan todos los productos, que es aquí, justamente. Extracción y procesamiento de materias primas. Dense cuenta que esta es la punta de la flecha, ¿correcto? O sea, estamos viendo la dirección en sentido de las manecillas del reloj. De aquí en adelante, vean qué es lo que dice. Diseño y producción del producto, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? A que esta parte es donde ya la extracción y procesamiento de materias primas terminó. Y si se dan cuenta también, si son más observadores, del lado superior en moradito, tenemos un tiempo, un ciclo de vida del no uso. O sea, aquí es cuando ya se terminó de usar algo, donde empieza a volverse a usar, para eso o para otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver con él? Empezaríamos por el A, que sería la reducción de origen. Si hay alguna forma de que estas materias primas se puedan hacer menos cada vez, ¿sí? Eso tiene que ver con la planeación del diseño y de la producción, ¿sí? Estas tres, cuatro etapas, porque son diseño y producción, la extracción y la reducción, son necesarias que se vayan planeando desde este punto. Y vamos a ir hacia el lado izquierdo inferior. Ajá. Vean, aquí empieza nuevamente, de hecho aquí con este color nos marca la vida de uso, que es cuando ya se diseñó y se produjo nuevamente o por primera vez un producto, se reduce de origen y se distribuye. Aquí es donde empieza ya la vida de uso de este, ¿sale? Llegando a dónde? Pues al cliente, justamente donde lo utilizan. Todos nosotros utilizamos ciertos o cuales productos. Es aquí donde los adquirimos. Aquí es donde se van transportando. Y depende de aquí del diseñador, qué pensamos hacer para el producto, que eso se vio en la planeación, justamente en la extracción, bueno, más bien dicho, en lo que es el diseño y la producción, y qué esperamos hacer de este, ¿sí? Vean, por ejemplo, aquí fue la reducción de origen, esta es la parte que involucra al diseñador. Ahora, la reutilización, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Sí? ¿Se puede usar de alguna u otra manera? Y entonces que extienda su vida de uso más allá de lo que es el uso cotidiano del producto. Por eso tiene este como embudo, porque ya estamos hablando de la reutilización. La vida de uso terminaría exactamente en donde está esta línea punteada, ¿no? Ya no debería ir más para allá, pero ¿qué creen? Somos diseñadores y nos ponemos la camiseta y por lo mismo tenemos que hacer que esto brinque hacia el otro lado, hacia el lado de, puede ser el reciclado, puede ser la biodegradación, o ya si no hay mucho más que hacer, el desecho e incineración, ¿sí? Del producto. ¿Por qué? Ahí es donde ya no podemos hacer mucho más. ¿Sí? La reutilización, lo que vamos a hacer es darle un uso que no había tenido antes, pero se sigue siendo útil, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, de ahí pasa a lo que sería el reciclado. El reciclado lo vamos a moler, lo vamos a deshacer para que hagamos otra cosa con él, ¿sí? No es lo mismo que reutilización porque la reutilización no involucra procesos. Es decir, si tengo un frasco de loción, por decir, ¿sí? Pues me gustó mucho el frasco y lo voy a usar como maceta, ya cuando acabe su vida. Ah, pues perfecto, eso estamos reciclando, bueno, pues estamos reutilizando lo que es el envase para otra cosa, tal vez no similar, pero que tiene que ver por lo cual lo pusimos, ¿no? O sea, nos llamó la atención el envase y decidimos darle otro uso alternativo. Pero cuando le decimos reciclado, es cuando vamos a romper ese envase y vamos a transformarlo nuevamente para que vuelva a ser una extracción y procesamiento de materia prima. Dense cuenta que ahí en este punto justamente empieza el morado nuevamente, que indica que es el tiempo de vida de no uso. Por lo tanto, del reciclado, la biodegradación, de hecho desde el desecho, reciclado, biodegradación e incineración, son tiempos en los que está muerto el diseño como tal. Ajá, porque no se está ocupando, no nos es útil. ¿Y es útil hasta cuándo? Hasta que llega a ser nuevamente una materia prima en extracción y vuelve a empezar el ciclo.
¿correcto? Por eso aquí está mordiendo un poquito la vida de no uso, porque es cuando ya dejan de usarse, y está mordiendo un poquito hacia acá la parte de la vida de uso, que es cuando antes, ¿sí? Desde que se desecha o se debería de desechar, si encontramos un reuso, lo podemos integrar nuevamente. No sé si queda un poquito claro, espero yo que sí, en honor a la verdad de mi maestro, mi mentor, porque siento yo que es un esquema mucho mejor explicado que los otros y nos delimita perfectamente en estas líneas dónde está el trabajo de cada uno de nosotros. Y entonces así es como lo vamos leyendo. Si vemos desde el punto de diseño, el A, el B, el C, el D o el E. Si lo vemos desde el punto del usuario, extracción, diseño, distribución, utilización del producto y desecho. ¿Ok? Creo y espero haya quedado un poquito más claro con ello.